Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, El final de los tiempos. La última vez veíamos que Marte fue el primer destino de aquellos llamados dioses que se fueron, como lo confirma el retorno relativamente rápido, cuestión de décadas, de Nanar Sin ahí a Harán, en el sur de Turquía, donde tenía su residencia, su templo, como decían los terrestres. Y se pregunta Sitchin, ¿quién más se fue? ¿Quién se quedó aquí? ¿Quién pudo volver después que se fue? Sorprendentemente, algunas de las respuestas a estas preguntas nos llegan también desde Marte. Entre los recuerdos de la humanidad de hitos decisivos del pasado, que muchos llamados expertos europeos y estadounidenses le han dado por llamar mitos y leyendas, y la mayoría de los historiadores sigue esa mentira. Zecharia Sitchin demuestra y muestra que no son leyendas ni mitos, es historia humana real, solo que está escondida. ¿Por qué no quieren que se sepa? No sé. Hay varios intereses. Y una de las muestras que Zecharia Sitchin presentó para decir que muchos de esos llamados dioses se fueron a Marte son las ruinas que se han encontrado en Marte de estructuras que fueron hechas, no son obras de la naturaleza, paredes levantadas, otras caídas, se nota que son estructuras enormes, y como lo dicen las tablillas, un rostro diseñado en un monte altísimo de piedra. Eso ya lo decía una de las tablillas sumerias que Zecharia Sitchin tradujo, que es el rostro del rey Alalu. Ya leímos esa parte en el libro perdido de Enki. Entonces sigue Sitchin diciendo, el final de los tiempos ya le dio respuesta y le sigue dando aquellas preguntas de por qué se fueron los dioses, dónde se fueron, quiénes no se fueron. Entre los recuerdos de la humanidad de hitos decisivos del pasado, y que son leyendas o mitos para la mayoría de los historiadores, existen relatos que se tienen por universales en el sentido que forman parte del legado cultural religioso de pueblos de toda la tierra. Los relatos de una primera pareja humana, por ejemplo, de un diluvio o de unos dioses que vinieron de los cielos, pertenecen a esta categoría, son universales, o sea, se encuentran en varias culturas distintas partes del planeta. ¿Cómo eso es posible? Fácil, lo explican las tablillas. Los Anunnaki estaban aquí en todo el planeta, esta era su misión, iban y venían cuando querían a cualquier lugar en sus naves, tienen la tecnología. Entonces por eso se explica que en lugares lejanos del planeta tengan las mismas explicaciones, se hablen de los mismos hechos, ¿no? Como menciona Zecharia Sitchin, ¿no? Un diluvio universal, una pareja que se creó, y de personas o llamados dioses que vinieron del cielo a la tierra. Son hitos que se repiten en varias culturas universalmente. Y también pertenecen a esta categoría de hitos universales, no mitos ni leyendas, sino hitos, hechos universales. Pertenecen a esta categoría los relatos de los llamados dioses que se fueron y regresaron a los cielos. Si ya en Sumeria se habla de ellos,
Aquí en América los españoles le preguntan a los indígenas cuando llegan, ¿de quién es ese oro? Y ellos señalan hacia el cielo, es de los dioses. Entonces no es extraño, es que se trata de las mismas personas manifestándose en distintas culturas, compartiendo conocimiento y tecnología con distintas culturas en distintas partes del planeta. Dice Sitchin, para nosotros también para nosotros estos relatos universales tienen un interés muy particular. Los recuerdos selectivos de los pueblos y de los lugares donde tuvieron lugar los despegues de partida, desde dónde se fueron esas naves. Hasta ahora hemos dado cuenta de las evidencias del Oriente Próximo, de la antigüedad, pero también nos han llegado evidencias desde aquí, desde América. Y tienen que ver tanto con dioses enlilitas como con dioses enquiitas, tanto con dioses descendientes de Enki como Anunnaki o dioses descendientes de Enlil, aquí en América. En Sudamérica a la principal deidad se le llamaba Viracocha, que significa creador de todo. Recuérdense que los Anunnaki creen en un creador de todo, fíjense. La misma nomenclatura para designar a una deidad, el creador de todo. Los nativos aymara de los Andes dicen que su morada estaba en Tiwanaku. En Lili y Ninurta se instalaron en Tiwanaku después que bombardearon y destruyeron el espacio puerto en el Sinaí. Construyeron un espacio puerto rudimentario aquí en los Andes. Una plataforma de lanzamiento, de despegue y de llegada de naves. No era tan perfecta como aquella del Sinaí, pero le servía a sus objetivos. Llevar oro de aquí hasta Nibiru. En Sudamérica a la principal deidad se le llamaba Viracocha, creador de todo. Los nativos aymara de los Andes dicen que su morada estaba en Tiwanaku y que este dios le dio a las dos primeras parejas de hermano y hermana una varita de oro con la cual pudieron encontrar el lugar exacto para la construcción de Cusco. Recuérdense que el terrestre usa palabras que él conoce de su lenguaje diario para ya designar una tecnología que él no entiende. No olviden eso, ¿no? Cuando aquí se habla de varita de oro, es decir, que no haya sido eso, una simple varita de oro. Entonces recuerden cómo el terrestre le llama a las naves de esta raza de personas, barcos celestiales, barcos, el barco celeste, la serpiente emplumada, son naves. Tecnología que está muy adelantada para la mentalidad del terrestre, entonces le llama con alguna referencia que él conoce, ¿no? Una serpiente, porque va por el aire y la cabeza es la nave. Y la cola, los gases que va lanzando el motor de esta nave se van extendiendo en el aire como si fuese una serpiente, distorsionándose. Serpiente emplumada, porque vuela. Parece una serpiente, ¿no? O casco de águila, el casco del astronauta de estos personajes. Entonces, cuando se habla aquí de varita mágica, como decían los nativos, también hay que verlo desde ese contexto, ¿no? La terminología terrestre es limitada a la hora de hablar de la tecnología de estas personas, que tienen millones y millones de años más avanzados que nosotros. Entonces, no se imaginen una simple varita de oro. Es el lenguaje del terrestre. Y que ese hombre y esa mujer con esa varita de oro pudieron encontrar el lugar exacto para construir Cusco, la posterior capital de los incas.
El emplazamiento para el observatorio de Machu Picchu y otros lugares sagrados fueron encontrados a través de esa varita que le dio un viracocha a esa pareja. Y dicen que después de instruirlos debidamente, transmitirles conocimientos, el terrestre no tiene. ¿Qué tipo de conocimiento? Aquí no se dice, pero dice que fueron instruidos. Entonces esta gente le transmitían, igual que en Sumeria, que en Medio Oriente, ¿no? Seleccionaban algunas personas y les transmitían conocimientos de ellos. Y estos seleccionados se los transmitían después a otra parte del pueblo. Entonces por eso se le llama los elegidos de los dioses, ¿no? Porque los dioses los tomaban como los intermediarios entre ellos y el pueblo. Le daban conocimiento a un grupito, eran como el intermediario, y este grupito se los enseñaba a los pueblos. Y dicen que después de instruirlos debidamente partió. ¿Ve? El Viracocha, que es el mismo Anunnaki de Oriente Medio, el Dios, los instruye y se va. O sea, les da es un proceso civilizatorio que se va dando a través de la transmisión del conocimiento al terrestre, para que realice cosas, para que se convierta en creador también. Entonces, después que los instruye, se va. Y coincide exactamente con la orden que da Anu. Después del diluvio, le dice a los Anunnaki, denle la civilización al terrestre y después váyanse. Este planeta es de los terrestres, no es de nosotros. Y dicen que después de instruirlos debidamente partió, se fue. El grandioso trazado que simulaba un zigurat cuadrado con las esquinas orientadas a los puntos cardinales, estamos hablando de una construcción de estos señores, grandioso trazado que simulaba un zigurat, o sea, una residencia como en forma de pirámide, con 7, 8 pisos, zigurat. Pero en este caso dice que cuadrado, con las esquinas orientadas a los puntos cardinales, ¿ven? Geometría pura de estos señores. Esquinas orientadas a los puntos cardinales marcaría posteriormente la dirección de su partida. Ya hemos identificado al dios de Tiwanaku como el Teshub o Adat del panteón hitita, o sea, descendiente de Enlil, y que era reverenciado ahí en ese gran imperio que fue el imperio de los hititas, ahí en Turquía. Ahí era reverenciado ese señor con el nombre de Teshub, pero era Adat, uno de los hijos menores, el hijo menor de Enlil. El hijo pequeño de Enlil. En América Central fue Quetzalcóatl. Ahí no fue Teshub, el de que tiene como el tridente en la mano, el arma, en forma de... En América Central o Mesoamérica, desde México hasta Nicaragua, por ahí, toda esa región, México, Guatemala, Honduras, Belice, Nicaragua, Mesoamérica. En América Central fue Quetzalcóatl, el Viracochas, el dios entre los sumerios, el que hizo, el que dio la civilización, el que transmitió los conocimientos, y también hizo lo mismo, se fue y prometió volver. En América Central fue Quetzalcóatl, que significa la serpiente con plumas, serpiente emplumada, como ya les expliqué por qué, porque lo veían elevarse en su nave y dejaba una estela de humo como la serpiente, como si fuese una serpiente. Entonces, la serpiente emplumada significa que vuela, parece una serpiente que se eleva en el aire, que vuela, como si tuviera alas o plumas, ¿no? Como un pájaro. El lenguaje del terrestre que desconoce el nombre de esa tecnología.
En América Central fue Quetzalcóatl, la serpiente alada o emplumada, quien trajo la civilización. También lo hemos identificado en este caso como al dios del panteón egipcio. Es el mismo que en Egipto se le llamaba Tot o Tehuti. Y en Mesopotamia se le decía Ningisida, el que ayudó a su padre Enki a crear al terrestre primitivo. O sea, un experto en genética. Por eso no es extraño que aquí desde Tiwanaku salieran muchas razas, blancas, negras, indígenas como rojizas, y se expandieran por el mundo, porque estaba aquí en Centroamérica uno de los que elaboró junto con su padre Enki genéticamente al terrestre primitivo. Sabía de eso. Entonces no es extraño que desde ese centro de Tiwanaku surgieran razas distintas. Era hijo de Enki, ¿no? Ya dijimos. Aquel que en 3113 a.C. llevó consigo a sus seguidores africanos para fundar la civilización en América Central. Ese Ningisida en Sumeria, o Tot o Tehuti en Egipto, o Quetzalcóatl ahí en Mesoamérica, era hermano de Marduk, hijo de Enki, no de Enlil, no del clan de Enlil, hijo de Enki. Y él le dio un golpe de estado, como decimos hoy, a uno de los nietos de Marduk, ahí en Egipto, aquel que era hijo de uno de los hijos de Marduk, llamado Osiris, casado con su media hermana Isis. Ese luchó contra su padre y ese nieto de Marduk y le ganó. Luchó contra Set y agarró todo el reino que era de su padre Osiris, el norte de Egipto y el sur de Egipto. Después de cierto tiempo, como Marduk no estaba en Egipto, entró Ningisida, su tío, hermano de Marduk, y lo expulsó a ese nieto de Marduk. Y lo expulsó al desierto. Y Marduk se molestó cuando volvió, entonces expulsó a Ningisida. Le dijo, vete de mis dominios, busca tus dominios, estos son mis dominios. Y entonces Ningisida, después de casi 300 años de lucha con Marduk y discusiones, Enki le dijo, mira, vete de aquí con tus seguidores y búscate otros dominios. Si no, esta guerra no va a terminar. 300 años luchando y guerreando por territorio. Vete con tus seguidores a otro lugar. Porque ya a Marduk se le había dado ese territorio ahí en Egipto. Entonces Ningisida parte hacia acá, hacia América, donde ya estaba el Enlil con Ninurta. Pero Ningisida era muy amigo de Ninurta, aunque fueran de clanes distintos. Entonces se instala en Mesoamérica, ahí, con sus seguidores negros de África que él tenía. O sea, vivía en Egipto, que es África, tenía cientos de seguidores negros. Esos son los olmecas que llegan con él a Mesoamérica, y de ahí se explica las grandes caras de negros, hechas de piedra tallada, con una tecnología que no se tiene hasta el día de hoy, que se han encontrado en Mesoamérica, y se siguen encontrando enterradas, con rasgos africanos. Son los seguidores de Ningisida que los trajo acá. En las tablillas se explica todo, sin confusión. Cada cosa que aparece, las tablillas los explican. El problema es cuando estos llamados expertos, como dice Zecharia Sitchin, de Europa y Estados Unidos, comienzan a confundir todo. Primero porque no creen los relatos de las tablillas, entonces todo lo otro se les dificulta y comienzan a inventar teorías idiotas. Y cuando no saben, inventan un disparate. Zecharia Sitchin siempre cuestiona a esa gente en estos libros, en la terquedad de esta gente y esa manía de estar llamándole mitos y leyendas cosas que son historias, porque ellos no las entienden. Entonces la descartan, la descalifican. No, eso es mito o leyenda.
Entonces, por eso es interesante el trabajo que hace Zecharia Sitchin, ¿no? Presentarnos este material de estas tablillas con una visión crítica más profunda, sin esa terquedad de la llamada comunidad científica que se dedica a controlar conocimiento y esconder conocimiento. Los europeos y estadounidenses tienen esa manía, como es genético, parece. Y entonces dice Zecharia Sitchin que ese Quetzalcóatl, que es el mismo Ninjida que ayudó a crear al primer terrestre primitivo genéticamente ahí en Mesopotamia, que es el mismo que en Egipto se le llama Tot o Tehuti, el dios de la sabiduría, en que le transmitió una gran sabiduría a su hija Ninjida, Tot o Tehuti o Quetzalcóatl. Dice, fíjense, hasta la fecha de Zecharia Sitchin, ¿cuándo salió de Egipto? El hijo de Enki, aquel que en 3113 a.C., ahí está la fecha, llevó consigo a sus seguidores africanos de Egipto para fundar la civilización en América Central. Aunque no se especificó el momento de su partida, tuvo que coincidir con el hundimiento de la cultura de sus protegidos africanos, los olmecas, y con el simultáneo auge de los nativos mayas en torno del 600 o 500 a.C. En América Central existe la leyenda de que al partir Quetzalcóatl, o Ninjida, o Tehuti, o Tot, de que al partir prometió volver, estando aquí en Mesoamérica. Y eso se quedó en la mentalidad y en la memoria de los indígenas, de muchos indígenas de esta región, de México hasta Nicaragua, por ahí, se quedó. Ese dios o Viracocha se fue, no dio la civilización, se fue, pero dijo que volvería. En América Central existe la leyenda de que al partir prometió volver en el aniversario de su número sagrado, que era el 52. Y así fue como a mediados del primer milenio antes de Cristo, pero Zecharia Sitchin se pregunta, él dijo, ¿el 52 se refería al tiempo de él o al tiempo terrestre? Entonces es que el tiempo para ellos es distinto para nosotros, ¿no? 52 años para ellos, eso no es nada, eso es cuestión de un segundo, un minuto, 3. Prometió volver en el aniversario de su número sagrado, el 52. Y así fue como a mediados del primer milenio antes de Cristo, una cultura tras otra se fue viendo desamparada con la partida de sus dioses, largo tiempo adorados, venerados, y que le daba al terrestre seguridad, prosperidad. Mientras estos señores vivían en las ciudades con los terrestres, esas ciudades tenían prosperidad, ese reino era próspero, nadie osaba atacar ese reino mientras ese Anunnaki viviese en esa ciudad. Había prosperidad, habría desarrollo, porque él tenía el conocimiento, lo iba dando poco a poco y esa sociedad iba prosperando. Por eso al terrestre, cuando esta gente se van, se queda como un huérfano que no tiene a quién recurrir. Y vive con esa nostalgia, ¿cuándo volverá? Si volverá. Y así fue como a mediados del primer milenio antes de Cristo, una cultura tras otra se fue viendo desamparada con la partida de sus dioses, largo tiempo adorados y venerados. Y no pasaría mucho tiempo hasta que la humanidad comenzara a plantearse una nueva pregunta que también me han formulado mis lectores, dice Zecharia Sitchin. ¿Volverán? Como una familia abandonada por el Padre, la humanidad se aferró a la esperanza de un retorno de estas personas. Y luego, como un huérfano desvalido, la humanidad buscó un Salvador, como un sustituto de esta gente. Y los profetas anunciaron que esto sucedería sin duda al final de los tiempos.
En el momento álgido de su presencia en la Tierra, los Anunnaki llegaron a contar con 600 individuos, además de otros 300 Igigi que tenían su base en Marte. Ahí no se está hablando de los que nacieron de la mezcla de esta gente con terrestres, sino de los que eran puros, diríamos. No se habían mezclado con los terrestres, eran 600. Y 300 de ellos vivían en Marte. En el momento álgido de su presencia en la Tierra, mientras en el tiempo que más tuvieron ellos aquí en la Tierra, más presencia tuvieron, eran 600, imagínense. Y los terrestres eran millones por todo el planeta. Su número fue descendiendo a partir del diluvio, y especialmente después de la visita de Anu. Hacia el año 4000 a.C. llegó aquí el rey Anu con su esposa, el rey de Nibiru. Descendió ahí, en Mesopotamia, donde ellos estaban, y después de 17 días en Mesopotamia se trasladó en una nave aquí a Tiwanaku, donde tenía Enlil y Ninurta sus dominios. Y de ahí se fue a Nibiru con una nave llena de oro puro, de aquel oro más puro que el que se traía en las minas de África. Bajaba de los Andes, los ríos los traían de las aguas, lo bajaban en los Andes, y entonces ellos buscaron terrestres que simplemente los recogían en las aguas de los ríos y le entregaban ese oro. El terrestre no usaba el oro, no le daba valor, no tiene ese sentido de valoración. Por eso cuando los españoles llegan y le preguntan a los indígenas, ¿quién es ese oro? Ellos decían, de los dioses. Tenían razón, porque los burros estos europeos nunca entendieron nada. Especialmente después de la visita de Anu hacia el 4000 a.C. De los dioses que se citan en los primitivos textos sumerios y en las largas listas de dioses, son textos antiguos que están en tablillas, lista de los dioses, lista de los reyes. Pocos permanecieron en la tierra, ¿ves? De estos 600, pocos permanecieron en la tierra después de la visita de Anu. Hacia el 4000 a.C., ese rey de Nibiru visitó aquí sus servidores, ¿no? Sus fieles, que era el rey de todos ellos. Cuando él se va, le dicen, denle la civilización a los terrestres y váyanse. Ahí se va respondiendo la pregunta, se fueron. Entonces, y esa nostalgia que quedó en el terrestre hasta el día de hoy, ¿no? Que se ha convertido en un negocio esa nostalgia. El Dios ahora es uno, lo han convertido en uno para manipular mejor al terrestre. Los mismos terrestres lo han convertido en uno. Y siguen viviendo de esa ignorancia. Ya se fueron, pero lo siguen teniendo presente, no lo sueltan porque le da beneficio a través de las llamadas religiones. Después de la visita de Anu, pocos de ellos permanecieron en la tierra con el paso de los milenios. La mayoría regresó a su planeta madre, a Nibiru. Y algunos, a pesar de su pretendida inmortalidad, engañaron al terrestre diciéndole que ellos eran inmortales y que si los adoraban y los trataban como dioses, le podían dar la inmortalidad. Desde Egipto, Mesopotamia y toda esa cultura creían en ese cuento que le metieron los Anunnaki. Y la inmortalidad no era más que ellos no eran inmortales, nacen, crecen y mueren como nosotros, pero en un ciclo de vida más largo. Porque lo que para nosotros son 3600 años, para ellos es un año en la vida de ellos. Porque su ciclo de vida está ligado a las órbitas de su planeta alrededor de nuestro Sol. Y el ciclo de vida nuestro está ligado a las órbitas de nuestro planeta Tierra alrededor del Sol. De manera que cuando el Sol da 80 vueltas alrededor la Tierra da 80 vueltas, 80 órbitas alrededor del Sol, nosotros tenemos 80 años porque estamos en el planeta. Ellos tienen su ciclo de vida ligado a su planeta, que pasa aquí alrededor del Sol cada 3600 años, que sería entonces un año en la vida de ellos aquí, imagínense,
¿Cuánto viven esa gente aquí en la Tierra? Por eso los terrestres se tragaron el cuento y cuando ellos dijeron que eran inmortales, porque pasaban generaciones y generaciones de terrestres y esta gente seguían ahí. Se casaba una de ellas con un terrestre y el terrestre pasaban generaciones de ese terrestre que había muerto y la mujer seguía ahí, bonita y joven. Hubo un rey Gilgamesh, que su madre era una Anunnaki. Miles de años después de que murió ese Gilgamesh, aparece esa mujer teniendo otro hijo rey también, miles de años después de Gilgamesh. La misma mujer, Ninsun, Anunnaki, porque el ciclo de vida ahí es larguísimo. Entonces le metieron ese cuento a los terrestres. No, somos inmortales. Le podemos dar la inmortalidad a quien queramos. Y el terrestre se tragó el cuento, ¿no? Las bases antropológicas de las religiones es la mentira, el engaño y la ingenuidad del que cree. Así nacieron y así continúan hoy, hasta el día de hoy. Que pretenden decirle a la gente qué le va a pasar después que muera. Y eso se lo venden y le sacan dinero a la gente, ¿no? Preparándolo para la buena muerte, para que no se le pierda el alma. Ellos quieren hasta decidir qué le pasa a nuestra alma, cosa que no tiene nada que ver con religión. Después que usted se desencarna, la religión no tiene nada que ver con lo que pase. Usted pasa a otro estado de vida, a otra dimensión, no tiene nada que ver con religión. Sea usted creyente o no sea, pasa a otra dimensión. Por eso es que engañan a tanta gente, ¿no? Porque la gente asocia cosas que no tiene que asociar. Y eso lo aprendimos de los Anunnaki, a manipular a la gente no le podemos dar la eternidad, la vida eterna. El terrestre con los siglos fue viendo el engaño y el fraude, porque vio a muchos de ellos morir aquí en la tierra. Por ejemplo, Marduk murió en Babilonia. Y el pueblo lo veía, no decía que era eterno. Ahí está, un cadáver, viejo, cansado, apoyándose en un báculo, Anarsin. Con el tiempo se fue desenmascarando la mentira de esta raza de gente. Engañaron al terrestre diciéndole que ellos eran dioses. Pero fue un plano que se hizo después del diluvio, en que ellos se reunieron y dijeron, ¿cómo nosotros que somos tan pocos vamos a gobernar esta mayoría de gente? ¿Cómo los pocos gobernarán a la mayoría? A través de la ideología religiosa. La mayoría de ellos regresó a su planeta después de la visita de Anu, que les dijo, denle la civilización al terrestre y váyanse. Pocos permanecieron en la Tierra. La mayoría regresó a su planeta madre, a Nibiru, y algunos, a pesar de su pretendida inmortalidad, murieron en la Tierra. Entre ellos, Su, un llamado Su y otro llamado Set, derrotados en sendas batallas ahí en Egipto. Su murió en Mesopotamia y Set murió en Egipto. Era uno de los hijos de Marduk, que mató a su hermano Osiris. Recuérdense lo que le hablé. Ese Set entonces asumió el poder de las dos regiones de Egipto, porque Osiris, él lo mató, siendo su hermano, y entonces la mujer, Isis, la que era mujer de Osiris, con ayuda de Ningisida, experto en genética, encuentra una parte del cuerpo de Osiris y genéticamente Ningisida le ayuda y consigue extraer el ADN y ella queda embarazada de Osiris, que ya ha muerto hace tiempo, y da a luz a Horus, que después de joven lucha con su tío Set y lo vence con ayuda de su abuelo Marduk y lo expulsa de Egipto a Set, lo vence. Y Set muere ciego por el ataque en la lucha contra Horus. Ese Horus es el mismo Hermes en Grecia. Y si ustedes buscan a Hermes en internet, lo van a ver que tiene como unas botas con alas. Esas botas se las hizo un tío de él, hermano de Marduk. Y no eran botas, es el lenguaje humano para hablar de una tecnología en donde la persona se sube y se desplaza en el aire
controla el aparato que tienen los pies, lo va controlando y puede. Y esos aparatos existen hoy, el terrestre lo ha inventado. No sé cómo se le llama, pero está en internet las fotos y los vídeos de estos tipos que se colocan unas cosas en los pies y con un control salen con un casco para protegerse de la caída y se elevan en el aire. No recuerdo cuál es el nombre en inglés de ese aparato, pero a eso se refiere. Dice, muchos murieron en la tierra. Por ejemplo, Set, que fue derrotado en sendas batallas. Osiris, que fue desmembrado por su mismo hermano Set. ¿Sí? Dumuzi, que murió ahogado porque iba huyendo de Marduk y cayó en una presa ahí, en Asuán. Presa que construyó Enki, en el Alto Egipto, ya camino a Sudán, por ahí. Murió ahogado, cayó en el agua y ahogó. Recuperaron el cuerpo, pero ya no pudieron hacer nada. Lo enterraron. Parece que fue en África que lo enterraron. Murió ahogado entonces Dumuzi. Obao, que era una mujer que se vio afectada por las radiaciones nucleares cuando el ataque nuclear ahí en Mesopotamia. La agarró la nube tóxica y murió de eso, de cáncer. Entonces el terrestre vio todas esas cosas y fue despertando. ¿Por qué entonces decían que eran inmortales? Y no sucedió ningún cataclismo. La gente fue abandonando esas llamadas creencias o religiones, como va a pasar con la que tenemos hoy. Y sigue diciendo que y el dramático final de la historia tuvo lugar cuando los Anunnaki partieron de la Tierra con el retorno de Nibiru. Nibiru volvió a pasar por las cercanías por nuestro sistema solar y ahí aprovecharon los que quedaban y se fueron a Nibiru. Porque recuérdense que ellos viajan de Nibiru a la Tierra y de la Tierra a Nibiru cuando Nibiru está aquí en el sistema solar nuestro, cerca de la Tierra, pasa entre Marte y Júpiter. Ahí aprovechan los Anunnaki para ir y venir. Ellos no viajan de Nibiru acá o de acá a Nibiru cuando Nibiru está en lo profundo del espacio. Ellos aprovechan la cercanía aquí de Nibiru en nuestro sistema y ahí hacen sus viajes. Entonces dice que los pocos que quedaron después de esos que murieron que aprovecharon una pasada de Nibiru en nuestro sistema, como pasa cada 3600, y se fueron. Los tiempos asombrosos en los que los dioses residían en los recintos sagrados de las ciudades de los hombres, ¿no? Los dioses le daban planos a los terrestres para que le construyeran sus residencias, porque se acostumbraron a que el terrestre le hiciera todo, eran vagos, la mayoría de ellos. Pero que esa presencia, como yo le dije, de esa persona en esa ciudad o en ese reino le garantizaba mucha prosperidad al terrestre, seguridad en todos los sentidos, conocimientos, adelantos, avance. Porque esta gente tiene el conocimiento y la tecnología millones de años más avanzada que nosotros. Entonces ayudaba mucho en el lugar. Y por eso el rey cuando llegaba se mataba en reconstruirle o adaptarle como el Anunnaki le dijera su residencia, que el terrestre le llamaba de templo, con sus servidores, el sumo sacerdote. Eran esos los jefes de los servidores de esa residencia del Anunnaki, o templo. Los tiempos asombrosos en los que los dioses residían en los recintos sagrados de las ciudades de los hombres, en que el faraón afirmaba que un dios le había acompañado en su carro de guerra, en que el rey asirio alardeaba de haber recibido la ayuda de los cielos, esos tiempos ya habían pasado, porque esa gente ya no estaba, se fueron. En varias guerras Marduk acompañó a algunos de sus, o Nabo, su hijo, otros Anunnaki acompañaban al terrestre en las guerras, y Nagna. Ya esos tiempos pasaron, se fueron, ellos se fueron. Ya en los tiempos del profeta Jeremías, el 626-586 a.C., los judíos se burlaban de las naciones vecinas que daban culto no a un Dios vivo, sino a ídolos de piedra, madera o metal de factura humana, o sea, hecho por manos humanas,
dioses que había que transportar pues no podían caminar, eran estatuas. Entonces los judíos se burlaban, esos no son dioses, no tienen ni pie ni pueden irse a un lugar a otro. ¿Qué dioses son esos? Esos son hechuras de manos humanas. Los judíos que creían en el tal Yahvé, que vivía en su templo en Jerusalén y después también se fue, se burlaban de los otros pueblos que se hacían sus figuras, ¿ves? La nostalgia de lo que se fue. Entonces me hago una figura. Cuando usted ama mucho a una persona desaparece y se va o muere. Usted se queda con una foto y la pone en un cuadro grandísimo y la tiene allá y la venera. Es como que usted no quiere que se le vaya esa persona. Pero se fue. La realidad es que se fue, no está ahí. Eso es un simple cuadro. Eso es lo que pasó con los dioses. Después de miles de años el terrestre se adaptó a ellos y cuando los perdió, como ya dijimos, se quedó como huérfano, deseando y queriendo. Entonces inventaba cosas, estatuas, así, decía, este es él. Él me va a ayudar, está en esta estatua, ¿no? De la nostalgia. Cuando los Anunnaki partieron, ¿quiénes de los grandes dioses permanecieron en la tierra? Los grandes son los principales jefes de ellos: Enlil, Enki, Marduk, Ningisida, Nabu, Nannar-Sin, Ninurta. ¿Quiénes de ellos permanecieron en la tierra? Se pregunta Hicharya Sitchin. A juzgar por los nombres que se mencionan en los textos y en las inscripciones del periodo inmediatamente posterior, podemos tener la certeza de que solo quedaron Marduk y Nabu. Nabu era hijo de Marduk con una terrestre. Ahí vivían en Mesopotamia los dos. Babilonia estaba cerca de la ciudad de Nabu, se llamaba Borsippa, en las orillas del río Éufrates. Entonces ellos dos se quedaron. Marduk se quedó con su hijo Nabu ahí y murió en Babilonia. Y Nabu también murió ahí en Mesopotamia. Hasta en el texto bíblico se dice que murieron los dos. Se marchitaron los dos. Llegaron a viejos y murieron. Entonces Marduk no pudo irse a Nibiru. Entonces eso del clan de Enki, Marduk y Nabu. Y de los enlilitas, Nannar-Sin y su esposa Ningal o Nikal y su ayudante Nusku tampoco pudieron irse. Y probablemente también Inanna. A lo mejor no pudo irse, se quedó aquí en la tierra y murió. A cada lado de la gran división religiosa ahora solo había un gran dios del cielo y la tierra. Marduk por parte de los enquitas y Nannar-Sin por parte de los enlilitas, y los dos murieron como ancianos. Ahí en Mesopotamia. Dice que Nannar murió por ahí por los lados de Arabia Saudita. El dios Luna, ¿no? Cuando el diluvio él decidió irse a la luna. Ya en su nave se quedó hasta que el diluvio bajó y después volvió. Entonces se le dio el símbolo de la media luna, Nannar. Y dice que tenía una residencia por lo que hoy es por ahí Arabia Saudita. Y de ahí viene la religión de los musulmanes, que tienen la media luna como su símbolo, que es su dios. El dios Luna, Nannar-Sin. La historia del último rey de Babilonia refleja las circunstancias del momento. Lo eligió Nannar-Sin en su centro de culto en Harán, pero precisó del consentimiento y de las bendiciones de Marduk en Babilonia y de la confirmación celeste que supuso la aparición del planeta de Marduk. Y llevó el nombre de Nabonides en honor a Nabu, el hijo de Marduk. Este reinado divino, el último rey de Babilonia está hablando, este reinado divino compartido quizás fue un intento de implantar un monoteísmo dual. Una manera, dice Hicharya Sitchin, de decir las cosas, un monoteísmo dual. Pero tuvo la consecuencia involuntaria de plantar la semilla del Islam.
Nagnar Singh instaló la semilla del Islam, viene de Nagnar Singh, el dios luna, símbolo de la media luna. Los registros históricos indican que ni dioses ni hombres se encontraban a gusto con estos arreglos. Nagnar Singh, cuyo templo en Haran fue restaurado, exigía que se reconstruyera también su gran templo Sigurat en la ciudad de Uru, en el sur de lo que hoy es Irak, y que se convirtiera en su centro de culto. Y mientras en Babilonia los sacerdotes de Marduk se echaban las manos a la cabeza. No, Marduk ahora es el que manda, no es Enlil. En una tablilla que se encuentra ahora en el Museo Británico, como siempre, ¿no? Los europeos robándose las cosas de los otros países, los tesoros arqueológicos. En una tablilla que se encuentra ahora en el Museo Británico hay inscrito un texto que los expertos han titulado Nabonides y el clero de Babilonia. En él podemos ver una lista de acusaciones de los sacerdotes de Babilonia contra Nabonides, el hijo de Nabu. Los cargos Nabonides, el hijo de Nabu no, sino Nabonides el rey, que se puso ese nombre en nombre para honrar a Nabu, el hijo de Marduk. Ya los sacerdotes de Babilonia, seguidores de Marduk, se disgustaron con este rey, Nabonides, y lo acusaron. Los cargos tratan de temas que van desde cuestiones civiles, diciendo no ha promulgado la ley y el orden, pasando por el estado de abandono de las economías. Los agricultores son corruptos y hay un problema de corrupción. Los sacerdotes le criticaban a este Nabonides, rey Nabonides, y seguían diciendo, criticándole, las vías comerciales están bloqueadas y la carencia de seguridad pública, los nobles son asesinados. Hoy diríamos la violencia, ¿no? Hasta la más grave de todas las acusaciones que le hicieron estos sacerdotes de Marduk a Nabonides, dice el sacrilegio religioso. Dice el texto que estos sacerdotes escribieron contra Nabonides. Hizo una imagen de un dios que nadie había visto nunca en el país. La puso en el templo sobre un pedestal. Le puso el nombre de Nagnar, era Nagnar Singh, que no era alabado en Babilonia, porque Babilonia era el feudo de Marduk. Nagnar Singh estaba en Harán, allá arriba. Hoy es Turquía por ahí. Y este Nabonides, como queriendo congratularse tanto con Marduk como con Nagnar, ahí en Babilonia, teniendo el poder, le hace una imagen a Nagnar Singh. Ya se pasaron a las estatuas de esos señores, como si él estuviera ahí en Babilonia, que era el feudo de Marduk. Por eso los sacerdotes de Marduk lo critican a este rey, le dicen, metiendo imágenes de un dios que nadie conoce por aquí, Nagnar Singh, un dios. La puso en el templo sobre un pedestal, le puso el nombre de Nagnar y la adornó con lapislázuli. Eso de hacer estatua viene de ello, ¿ven? La copiamos de los primeros terrestres reyes para honrar a los Anunnaki, haciéndole estatuas. Hasta el día de hoy seguimos con eso, haciendo estatuas de personajes. Le puse el nombre de Nagnar y la adornó con lapislázuli, que es una piedra preciosa. La coronó con una tiara que tenía la forma de una luna eclipsada, la media luna, ¿ve? El símbolo de Nagnar, poniéndole en la mano el gesto de un demonio. ¿Ve? Es una manera de desprecio contra Nagnar de los sacerdotes, diciéndole gesto de un demonio. Es para demonizarlo, como decimos hoy. Demonicemos al enemigo y después lo atacamos. Por eso dice demonio. Porque lo despreciaban, no lo querían ahí, esa estatua de ese Anunnaki, Nagnar. Dice Sichare Sitchin, continuaban las acusaciones, una estatua extraña para una deidad, algo que nunca antes se había visto, con el cabello cayéndole hasta el pedestal, cabello larguísimo de Nagnar Singh.
Era tan inusual e inaudita, decían los sacerdotes, que ni siquiera Enki ni Ningmat, que terminaron haciendo extrañas criaturas y quimeras con sus experimentos genéticos, y cuando intentaban forjar al hombre, podrían haber concebido. O sea, fíjense cómo desprecian la estatua de Nannar-Sin. Esto parece una de esas criaturas que Enki, Nannar y Ningmat hicieron. No se parece, es peor que cualquiera de esas. O sea, el terrestre sabía de esas criaturas que Enki había creado y andaban por diferentes regiones esas criaturas y se veían. Por eso esos sacerdotes le dicen, esa estatua de ese Nannar es peor que esos engendros animales o demonios que andan por ahí. De que no se trata de algo espiritual. Son seres que fueron creados genéticamente y con errores, y que Enki no los mataba, los soltaba, los dejaba libres. Enki no los mataba. Y el terrestre los veía por distintos lugares o en cavernas. Entonces, el religioso le llama demonios. No es nada extraño. En mi país, en los años 70, nadie conocía el conejo. En mi país no, disculpen. En el pueblo donde yo vivía nadie conocía el conejo. En la capital se consumía mucho conejo, pero en un pueblo de interior donde yo vivía nadie conocía el conejo, eso no se conocía. Mucho menos se pensaba que eso... Y llegó un señor del Líbano y creó una granja de conejos y vendía la carne en la capital a restaurantes de otros árabes que vendían esa carne de conejo. Y un día uno de esos conejos escapó de la granja que tenía ahí en ese municipio. Escapó y un campesino que venía en la tarde vio el animal y le dio machete, lo partió en varios pedazos y lo llevó arrastrando al pueblo y dijo, fíjense, encontré un demonio y lo maté. Y todo el mundo fue a ver el animal en el suelo, cortado en pedazos. Ven, no es demonio, no es nada espiritual, es que no conoce, es una aberración porque no conoce esa criatura. Y le dice, eso es un demonio, ve, la influencia religiosa, eso es un demonio que yo encontré. No es demonio, tipo, eso es un conejo. ¿Qué es eso? Un animal que se puede comer y se vende, pero que él no lo conocía, entonces lo identificó como con los criterios que le mete la religión en la cabeza. Eso es un demonio y le dio machete, cortó en pedazos. Entonces, cuando se habla aquí de demonio, hay que ver ese es el contexto. Dice, ni siquiera esos engendros que creó Enki Ningmat podrían haber concebido una estatua tan fea como esta que este tipo ha colocado aquí en el templo de Marduk. Son los sacerdotes que están hablando de eso. Pero para empeorar aún más las cosas, se esculpieron 12. El Nabonides no le hizo caso a los sacerdotes y siguió haciendo lo que él le dio la gana, era el rey. Dice, pero para empeorar aún más las cosas, se esculpieron 2 extrañas bestias como guardianas de la estatua del rey Nannar, del dios Nannar. Una era dicen los sacerdotes, un demonio del diluvio. Y la otra era un toro salvaje, del símbolo de Enlil, padre de Nannar-Sin. Ven como los sacerdotes convierten las cosas en seres demoníacos, el lenguaje. Es que ya les dije, ¿no? Uno va de noche y hay muchos seres en el planeta que ahora es que se están viendo. Y uno dice, no, son extraterrestres, pueden ser. Otro dice, son demonios. No son demonios, son seres que uno nunca ha visto. Que ni los zoólogos y especialistas nunca lo han visto y por eso no aparecen en ningún libro, categorizados. El lenguaje religioso es que nos hace hablar de demonios. Claro que hay seres espirituales que se les llama demonios, pero aquí no se está hablando de ese tipo de seres. Son bestias extrañas. Y los sacerdotes usan mucho ese lenguaje de demonio. Todo lo que es malo fue Satanás.
El pobre Satanás le echan todo lo que es malo encima. Entonces sigue diciendo que al lado de la estatua de Nannar-Sin se le hizo una imagen de un toro, como de dos bestias, para que protegieran, que el toro es la imagen, es el símbolo del padre de Nannar, que es Enlil. Dice, era un demonio del diluvio, dice los sacerdotes. Y la otra, un toro salvaje. Después el rey tomó toda aquella abominación y la puso en el templo de Sahil de Marduk. Pero aún más deleznable, o sea, despreciable, fue el anuncio del rey Nabonides de que a partir de entonces ya no se celebraría más la festividad del Aquito, que era en honor de Marduk, ahí en su ciudad Babilonia, durante la cual se representaba la cuasi muerte, resurrección y exilio y triunfo final de Marduk. Tras declarar que el dios protector de Nabonides le era hostil y que el que antes había sido el favorito de los dioses estaba ahora destinado al infortunio, los sacerdotes obligaron al rey Nabonides a abandonar Babilonia y nombraron un golpe de estado y nombraron regente a su hijo Belshazzar, el que en la Biblia aparece con el nombre del rey Baltasar en el libro de Daniel. La región distante a la cual fue Nabonides en su exilio, libremente aceptado, estaba en Arabia, por donde estaba viviendo por ahí ya el anciano Nannar-Sin, al que él le servía, lo tenía como protector, como si fuese su dios. Por ahí se fue entonces Nabonides con su gente. Después que los sacerdotes le dieron el golpe de estado ahí en Babilonia, se fue por los lados de Arabia donde estaba Nannar-Sin. Y él quería restaurar en Babilonia el poder de Nannar-Sin, que fuera él el dios, pero ese era el territorio de Marduk y los sacerdotes de Marduk no iban a aceptar eso. No lo aceptaron, lo expulsaron, le dieron un golpe de estado. Entonces el rey Nabonides sale de Babilonia expulsado con seguidores. Dice, la región distante a la cual fue Nabonides y en su exilio libremente aceptado estaba en Arabia. Como atestiguan diversas inscripciones en su séquito, figuraban judíos exiliados de la región de Harán. Acuérdense que él era el que tenía su dominio en Harán, Nannar-Sin. Y ahí habían judíos ya que lo seguían a él. ¿Ve? No seguían al tal Yahvé, todavía no había aparecido eso. En su séquito, en los que siguieron al rey Nabonides por los lados de Arabia en su autoexilio, figuraban judíos exiliados de la región de Harán. Su población principal se ubicó en un lugar llamado Temá o Taima, en Arabia, un centro de caravanas que se encuentra en lo que actualmente es la región noroccidental de Arabia Saudí y que se menciona varias veces en la Biblia. Excavaciones recientes han sacado a la luz tablillas con escritura cuneiforme que atestiguan la estancia de Nabonides en esos lugares de Arabia. Nabonides construyó otros 6 asentamientos para sus seguidores. 1000 años después, 5 de ellos se relacionarían en algunos textos árabes como ciudades judías, de esos asentamientos que Nabonides creó por la región de Arabia. 1000 años después, 5 de esos asentamientos se relacionarían en algunos textos árabes como ciudades judías. Porque en el grupo que se fue en el autoexilio con el rey Nabonides habían judíos, ya se mencionó. Una de ellas fue Medina, de donde sale Mahoma, que tiene como símbolo el símbolo de Nannar-Sin, la media luna. Una de esas ciudades donde fueron esos judíos seguidores de Nabonides, huyendo de Babilonia, fue Medina, la ciudad donde Mahoma fundó el Islam. El tema judío del relato de Nabonides se ha visto reforzado por el hecho de que en un fragmento de los manuscritos del Mar Muerto encontrados en Qumrán, en unas cavernas del Mar Muerto, en Qumrán, a orillas del Mar Muerto, se menciona al rey Nabonides y se afirma que en Temá
padeció una desagradable enfermedad de la piel, que solo pudo sanar cuando un judío le dijo que rindiera honores al Dios Altísimo. Todo esto ha llevado a especular con la posibilidad de que Nabonides terminara contemplando el monoteísmo, solo Nagnar, excluyendo a los otros, o al Dios Altísimo, que era otro de ellos. Pero para Nabonides el Dios Altísimo no era el Yahvé de los judíos, sino su benefactor, Nagnar-Sin, el Dios Luna, cuyo símbolo de la luna creciente terminaría siendo adoptado por el Islam. Y existen pocas dudas respecto a que las raíces de esta religión podrían remontarse a la estancia de Nabonides en Arabia. Entonces, por ahí, de esos seguidores de Nabonides y la influencia de Nabonides, salió Mahoma a hacerle el trabajo de buscar el poder otra vez para Nagnar-Sin, para el rey Nabonides, fundado, y le dio las instrucciones para que fundara esa religión. Las informaciones sobre el paradero de Nagnar-Sin se desvanecen de los registros mesopotámicos tras la época de Nabonides. No es coincidencia. En unos textos descubiertos en Ugarit, un emplazamiento cananeo en la costa mediterránea de Siria, llamado ahora Ras Shamra, se dice que el dios Luna se retiró con su esposa en un oasis situado en la confluencia de dos masas de agua, ya viejo, anciano, cerca de la grieta de los dos mares. Tras haber estado preguntándome, dice Charya Sitchin, siempre por qué la península del Sinaí debía su nombre al dios Sin, Sinaí, y por qué su principal encrucijada de caminos recibió el nombre de su esposa Nikal. El lugar se sigue llamando Nazca en árabe hasta el día de hoy. Supuse que la anciana pareja se retiró a algún lugar de la costa del Mar Rojo, en el Golfo de Eilat. Es un brazo de mar que entra desde el Mar Rojo como que va hacia Palestina. Parece que fue por ahí que que retiró Nagnar-Sin con su esposa ya ancianos y murieron por ahí. La península va al lado de la península de Sinaí, ese brazo de mar, y sube casi allá hasta Palestina. El Golfo de Eilat. Una parte sigue del Mar Rojo, sigue para Egipto, y otra parte sigue como que va para Palestina. Ahí. Entonces, si la península del Sinaí se le llama Sinaí en honor de Nagnar-Sin. Los textos de Ugarit le llaman al dios Luna él, le dicen él. Simplemente Dios. Significa Dios, nada más, él. Los textos de Ugarit que se han encontrado por ahí en Siria, le llaman a ese dios Luna él. En Arabia se convertiría en Alá, que es el dios del Islam. Él mismo Nagnar-Sin, él, Alá. Y su símbolo de la luna creciente terminaría coronando todas las mezquitas musulmanas. Y como manda la tradición, las mezquitas siguen flanqueadas, en el frente de la mezquita, de un lado y de otro lado, hay dos estructuras normalmente que parecen que son altísimas, donde se sube un tipo allá arriba y comienza a rezar con una bocina. Dice, como manda la tradición, las mezquitas siguen flanqueadas hasta el día de hoy por minaretes que simulan cohetes espaciales de varias fases listos para su despegue. Voy a poner una foto de eso en el vídeo para que vean. Los minaretes son esas dos construcciones que se ponen enfrente de las mezquitas como dos cohetes arriba. Los cohetes de los Anunnaki. Nagnar-Sin, que tenía su nave también, su cohete. Vamos a hacer una parada por aquí. Gracias a todas y a todas los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.